Muy bien. Entonces, el videojuego que vamos a realizar el día de hoy, utilizando lo que es la programación orientada a objetos y aplicar lo que es herencia, va a ser un videojuego llamado Golpea. Vamos a utilizar un módulo de Python que se llama el módulo Turtle, ¿sí? Un módulo tortuga, que permite realizar gráficos muy básicos, ¿sí? Pero nos permite programar y, bueno, ir aprendiendo un poco más de cómo se puede programar y cómo, digamos, podemos nosotros darle comandos a la computadora de este código. ¿Sí? Ok. Entonces, el videojuego, como les explicaba, es bastante sencillo, donde nosotros tenemos un círculo naranja, que va a ser nosotros como jugador, tenemos obstáculos, tenemos que esquivar y llegar hasta nuestro triángulo verde, que va a ser la meta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los términos de referencia son: el objetivo del juego es esquivar los obstáculos y atrapar el objeto objetivo, ¿sí? Como nos estábamos viendo en la anterior clase, ¿sí? Por ahora, y empezando nosotros, va a ser que por lo menos tengamos dos objetos para esquivar. Ustedes ya terminando el proyecto de clase lo van a ampliar a lo que necesiten y, digamos, mejorar el juego, ¿no? Ya son tres objetivos y, bueno, ustedes ya verán cómo lo pueden mejorar el juego. Ya eso ya va dentro de su imaginación, ¿sí? La condición de victoria es que sí o sí nuestro objeto naranja, el circulito naranja, tiene que llegar, esquivar los obstáculos y llegar al objeto objetivo. Y derrota va a ser que cuando, si choca con uno de los objetos, nuestro objetivo desaparece. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para ir planteando bien cómo podemos trabajar y cómo podemos desarrollar en este caso un proyecto cual sea de desarrollo, hay que irse planteando qué escenario tenemos, cuáles son los objetos, cuáles van a ser nuestros objetivos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el escenario dice es el fondo del juego, en donde se mueven todos los objetos. Es un escenario. Ahí tengo los obstáculos, tengo bueno, al jugador y tengo la meta, ¿sí? Luego tenemos los objetos, ¿sí? Son cualquier objeto de juego, aparte del escenario, ¿sí? Y siempre, siempre esto va no solamente aplicado a este proyecto de clase, sino que es aplicado siempre a cualquier tipo de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están planteando un desarrollo, tenemos que generar nosotros un mapa, ¿sí? Y vamos a representar la funcionalidad del proyecto usando un mapa mental, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el videojuego Golpea, ¿sí? De ahí hemos identificado los objetos del juego y los eventos del juego. ¿Qué objetos del juego tenemos? Tenemos un jugador controlado por teclado. Como he dicho, vamos a aprender ya a darle comandos por el teclado para que se pueda mover el personaje. Obstáculos, ¿no? Que se mueven automáticamente. Y el objeto del objetivo, ¿no? La meta, que mantiene su posición. Eventos del juego: contacto, jugador y objetivo. Obstáculos desaparecen. Cuando, digamos, el jugador choca con un obstáculo, bueno, los obstáculos desaparecen, ¿sí? Jugador y obstáculos, el objetivo desaparece. Bueno, en este caso, mejor dicho, la primera era que si no tocamos los obstáculos, podemos llegar al objetivo, a la meta, y si chocamos alguno de los obstáculos, vamos a perder el objetivo o la meta desaparece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta parte de los objetos del juego, vamos a identificar, dice que hay propiedades y métodos para mostrar y moverse en la clase Turtle. Acuérdense que vamos a aprender ahora la clase Turtle, que básicamente la clase Turtle es una forma gráfica de Python para poder programar. Tiene un formato gráfico, ¿sí? Por lo general, digamos, dentro de cursos de Python, Turtle se enseña a niños,
¿sí? Que están, digamos, en un curso de programación para niños, ¿sí? Y adolescentes, entonces se les enseña primero Turtle, como es gráfico, entonces es mucho más didáctico para ellos aprender. Pero para nosotros, en este caso, es muy útil utilizar Turtle, uno que vamos a conocer cómo podemos interactuar desde teclado al sistema o al programa, ¿sí? Y aparte de aplicar lo que es la programación orientada a objetos. Otra parte dice, no en una clase Turtle, esto es específico para el juego nuestro, ¿sí? ¿Cómo enseñamos a los objetos a reconocer el contacto? ¿No? Hay que generar, digamos, por ahí se lo tomaba como un sensor, se decía, ¿no? Un sensor para que detecte cuando lo chocamos, ¿no? ¿Cómo le podemos decir o cómo podemos programar para que se entienda que cuando choque un obstáculo, los obstáculos, la meta desaparezca o cualquier otro procedimiento que pueda aparecer? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Dice, si las instancias de la clase Tortul pueden reconocer el contacto entre sí, sí, entonces todos los objetos pueden ser creados por tortugas. Pero nuestro juego también requiere el manejo de contactos entre los objetos. Acuérdense que nosotros teníamos en la anterior clase aprendimos lo que era herencia, donde creábamos la superclase y las clase derivada o la clase hija o la subclase. Entonces vamos a tener nosotros una clase Tortul como tal, ¿sí? Que tiene sus propios métodos y propiedades, y de ahí vamos a crear una clase anidada, una subclase, donde vamos a heredar todas las propiedades y métodos de la clase Turtle, pero también vamos a crear nuestros propios métodos y propiedades. ¿Sí? Entonces ya estamos aquí aplicando lo que es herencia. Dice, ¿cómo podemos añadir los métodos faltantes a la caja de herramientas existente de Turtle? ¿Cómo? Turtle, por ende, la clase Turtle ya tiene un sinfín de métodos que nos permiten a nosotros interactuar de una forma gráfica. ¿Sí? Entonces, para ello nosotros vamos a crear una subclase, ¿sí? Que va a heredar todos los métodos y propiedades de la clase Turtle, y aparte de eso vamos a crear nuestros propios métodos y propiedades. Sí, entonces estamos ahí aplicando lo que es herencia. ¿Ok? Por ejemplo, dice, acuérdense, ya creamos este mapa mental, pero dentro de los objetos de juego, donde tenemos al jugador, los obstáculos y el objeto o la meta del juego, donde va a llegar, dice instancias de la nueva clase Sprite. Vamos a llamar Sprite a nuestra clase. ¿Sí? Heredada de Torto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a crear una subclase de la clase Turtle, y esta clase derivada o la subclase se va a llamar Sprite. ¿Sí? Ahora, dice, diseñando la clase Sprite, que en realidad va a ser una subclase de la clase Turtle, dice, ¿qué debe ser la clase Sprite? ¿Qué es lo que va a tener? Pues la clase Sprite, ¿qué va a tener? Un constructor de clase. Acuérdense que dentro de herencia nosotros podemos heredar el constructor de la superclase, y a través de esa herencia del constructor podemos actualizar a ese constructor para que pueda funcionar en nuestra clase derivada, ¿sí? Ya que nuestra clase derivada también tiene sus propias propiedades, ¿sí? Entonces dice ahí, dice, las propiedades y métodos de Turtle son heredados, perfecto. Dice, los comandos que crean un objeto de la forma color deseado en un punto específico, eso lo vamos a crear. Los argumentos son pasados externamente al constructor. Si bien vamos a heredar, también vamos a crear nuestros propios objetos en nuestra clase Sprite. Métodos de clase. ¿Qué métodos vamos a crear? Vamos a crear métodos para manejar pulsaciones de teclas de flecha, ¿sí? Para que nos obedezca desde el teclado. Otro, por ejemplo, método que reconoce si una colisión ha ocurrido con un objeto, ¿sí? Como les decía, crear ese sensor, ¿sí? Vamos a crear ese sensor para que detecte cuando se colisione con algún, ¿no ve?
Dice, el diagrama puede ser completamente completado conforme es el desarrollo del videojuego. ¿Sí? Esa parte de, conforme ustedes van haciendo un desarrollo de cualquier proyecto, cualquier sistema, cualquier tipo de desarrollo de software, entonces empiezan ustedes siempre con un mapa mental. ¿Sí? Ahora hay muchas herramientas en Internet que pueden ustedes utilizar para poder realizar este mapa mental. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que cuando empiezan a desarrollar el mapa mental, lo pueden tener, dicen, está muy básico, o por ahí ustedes lo presentan a su cliente, si dice, no, está muy básico, no, sí, está básico, pero conforme el proyecto empieza a arrancar, empieza a crecer, el mapa mental se empieza a ramificar y empiezan a aparecer nuevos procedimientos, por ahí nuevos requerimientos de tu cliente, empieza a ver que el proyecto está avanzando y ya el cliente dice, no, necesito esto más o esta funcionalidad y bueno, entonces se empieza a ramificar, este mapa mental empieza a crecer. Por eso que yo les puse ahí esa línea que dice, el diagrama puede ser completado conforme es desarrollado el videojuego. ¿Sí? Por ejemplo, una de las herramientas muy interesantes para hacer este tipo de mapas mentales, que es utilizada más para hacer lo que es el UX UI, ¿sí? La experiencia de usuario y de interfaz, se llama Figma. Entonces, por ahí ustedes lo pueden utilizar. Pueden hacer todas las transiciones de cómo va a quedar, digamos, una aplicación para celulares o el desarrollo, cómo va a quedar al final, de una forma, digamos, beta, ¿sí? Una versión beta, más así va a quedar, digamos, ¿no? Presentado al cliente. Y también pueden utilizar ustedes Figma, también tienen para hacer este tipo de diagramas mentales. Que es bastante interesante porque hay herramientas interesantes que se pueden utilizar, hay plantillas, entonces que queda mucho más agradable a la vista del usuario final, que puede ser su cliente o cualquier otra persona, que pueda ver cómo va a trabajar el software, ¿sí? O en este caso el programa, ¿ok? Muy bien. Entonces, la clase Sprite, ¿sí? Dice, vamos a implementar una parte de la clase para crear un objeto con las propiedades que necesitamos, como por ejemplo color, forma, posición, ¿sí? Entonces, para esto, ustedes, esto va a ser nuevo, algo nuevo. ¿Por qué? Dice, class Sprite, vamos a crear la clase Sprite, y dice clase Sprite Turtle derivado. Vamos a colocar entre dentro de los paréntesis a quién hace referencia de quién viene derivado. O sea, cuál es su superclase, Turtle, ¿sí? Y vamos a definir el constructor. Fíjense que si bien estamos definiendo con parámetros, estamos utilizando lo que es la línea de super para decirle, bueno, dame todas las propiedades del constructor de Turtle, pero yo también voy a colocar las propiedades mías, ¿sí? Que en este caso vamos a utilizar que son coordenadas X y Y, porque Turtle se maneja por coordenadas. ¿Sí? Ustedes ya saben coordenadas de las ordenadas y las abscisas, ¿no? En matemáticas se lleva, pues vamos a tener coordenadas X y Y. Lo que son los steps, los pasos que va a dar la tortuga cada vez, que son 10. Por si acaso, digamos, Turtle, como es un formato gráfico, trabaja en píxeles. Entonces, cada píxel es como un paso de la tortuga, ¿sí? Entonces, le vamos a poner que va a ser 10 pasos por cada vez que se mueva. Estamos ya creando el shape, que es el círculo, ¿no? El circulito naranja. Le vamos a dar un color, en este caso un color black. Podemos darle como referencia. Llamamos con super al constructor para que me herede todas las propiedades del constructor de la clase Turtle y empiezo a generar mis propiedades. ¿Sí? Ahora, una vez que nosotros ya hemos creado, yo puedo instanciar ya en una variable, en este caso player o jugador, voy a instanciar mi clase derivada de sprite y le voy a empezar a mandar mis datos a las propiedades. Por ejemplo, X le voy a mandar 0, Y menos 100, este le voy a decir 10, por más que está ahí 10, bueno, le estoy mandando igual un parámetro. ¿Sí? Dice, las pistas pueden ser asignadas a los parámetros. Entonces yo le puedo decir 10 o le puedo mandar 100. El constructor va a hacer caso a lo que dice. Aquí dice step. Dice que 10 puede mandar.
Pues yo le puedo mandar 20, 50, dependiendo. El shape es círculo, un círculo, pero puedo yo mandarle otra forma. Turtle, triangle, square, lo que sea, ¿no? Y el color, por ejemplo, aquí definimos un color, como dice ahí, pistas. ¿Sí? De ejemplo, le pongo black, pero yo lo voy a mandar orange, ¿no? De naranja. Dice, los objetos pueden variar en forma, color, posición inicial y velocidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, para empezar, nos vamos a abrir nuestro editor de código. ¿Sí? Y nos vamos a crear, nos vamos a crear dentro de su carpeta que tengan ustedes, vamos a crear una carpeta que se llame Juego Golpea. Juego golpea. ¿Sí? Y dentro de golpea, nos vamos a crear un archivito que se llame golpea.py. ¿Ok? Muy bien. Una vez que creamos esto, vamos a crear la clase. Entonces, primero le voy a decir class, sprite, ¿sí? Y acá le voy a decir de quién viene. Viene de la clase Turtle. ¿Sí? Los cosas. Ahora, fíjense que no es necesario importar la clase, ¿sí? Podría yo haber puesto acá, aquí arriba, import, no sé, Turtle, por ejemplo, para traer toda la clase Turtle. Como esta clase Turtle ya pertenece a Python, ¿sí? Ya es parte de su librería, de su biblioteca de clases, entonces no es necesario. Ahora, si fuese una clase que nosotros creamos aparte, sí, sí tenemos que importarlo. Pero como esta ya pertenece a Python, no es necesario hacer mm, el importado. Directamente decirle que viene de Turtle y nuestro intérprete de Python lo reconoce. ¿Ok? Ahora fíjense que lo primero ya me dice el constructor. Ya me define un constructor y me dice el constructor de Turtle tiene X, Y y el color. Muy bien. Entonces, ya es algo de lo que necesito. Entonces acá vamos a decir constructor y digo, bueno, el self sí, el X necesito, el Y también, pero acá hemos definido un step que le vamos a dar 10. Hemos definido también uno que se llama shape, que es la forma de nuestra tortuga. Pues acá le vamos a decir que sea, perdón, cierto. ¿Sí? Y luego el color. Le doy un color y le vamos a dar así como dice black. Ahora fíjense qué es lo que hace. Como nosotros ya hemos definido el constructor, y me dice aquí turtle.initSelf, y me empieza a colocar todo lo que estaba ahí. ¿Sí? Podríamos utilizarlos, ¿sí? Podríamos utilizarlos, pero acá, como les enseñé, vamos a ponerle super, ¿sí? Porque está haciendo caso a una super clase. Que podría ser también Turtle, no habría ningún problema, funciona igual, pero es lo más correcto. Es decir, si ustedes están generando una clase derivada, es siempre utilizar lo que es super. ¿Sí? Ok, bueno, fíjense que a veces se caen las extensiones, entonces basta con reiniciarlas y ya funciona bien. Siempre tienen que estar atentos a eso. Ok, super. Y de ahí dice, vamos creando las propiedades. Entonces, self, voy a crear aquí un self, punto. Vamos a utilizar uno que se llama penup. Ya, este penup se utiliza para decir levanto el lápiz. Acuérdense que Turtle, vamos a volver de nuevo a las diapositivas. Vamos a volver unas diapositivas atrás. Todo este cuadrito de acá, este blanco, es lo que vamos a generar. ¿Sí? Penup, la propiedad penup como tal, es de Turtle y significa que penup significa pen y es de lápiz, ¿no? De lapicera.
Y up es levantar. Entonces, pen up significa que voy a levantar mi lápiz y dónde lo muevo. Ahí tengo que darle siempre una coordenada donde va a caer el lápiz. ¿Sí? Eso significa pen up. ¿Ok? Ya les voy a ir explicando cada parte. Ok, continuemos. Dice que acá, una de las diapositivas dice que heredamos todas las propiedades y métodos de la superclase. Le estoy diciendo, tráeme todas las propiedades de Turtle, del constructor Turtle, pero yo también voy a crear mis propias propiedades. Acuérdense que cuando utilizábamos el constructor de la superclase, heredo todas las propiedades de ese constructor, pero como yo soy una clase derivada, puedo también añadir mis propias propiedades. ¿Sí? Y bueno, aquí dice creamos un objeto con las propiedades deseadas en un punto específico. ¿Sí? Ahí vamos, estas aquí ya son básicamente de Turtle. Vamos a ir viéndolo en el código. Entonces, PENAPI. Acuérdense que es cuando se levanta el lápiz. Luego le puedo decir un self.speed. ¿Sí? Este speed es con qué velocidad va a moverse la tortuga. ¿Sí? Velocidad. Diferente de pasos, ¿no? Luego tengo un self.goTo, X y Y, que nos permite ir a unas coordenadas X y Y. De ese cuadrito blanco que vieron, entonces, eh, imagínense que eso lo partimos en cuatro partes, donde estarían las ejes de coordenadas X y Y, tanto positivos como negativos. Entonces, ahí tenemos las coordenadas. Con GoTo vamos a ir a esa coordenada. ¿Sí? Luego tengo un self.color para decirle qué color va a tener. ¿Sí? Un self.shape para qué forma va a tener. Hay varias formas, ¿no? Si bien Turtle es un formato gráfico bastante básico, bueno, las formas también son básicas. Uno, hay el Turtle, que es de tortuguita, ¿no? Una tortuguita, Turtle. Luego tenemos square, de cuadrado, un triángulo, de triángulo, un square, de cuadrado, un círculo, de círculo, ¿sí? Son bastante básicas. Luego tengo un self-step, ¿no? Que nos faltaría un self.step, que es un step. ¿Ok? Ya creamos entonces nuestro primer constructor. ¿Ok? Ahora, dentro de esto nos dice, bueno, una vez que creaste, nos decía, bueno, instanciar la clase. Jugador igual a que a sprite. Y en sprite, ¿qué le vamos a colocar? Le tengo que mandar 0, coma de la coordenada, que me dice ahora y, le vamos a dar menos 100 para que empiecen en menos 100, o sea, en la parte de abajo. Vamos a mandar un shape, ¿sí? En este caso lo vamos a cambiar y decía circle. Vamos a decir circle igual, circle. Y el color, como estaba en las diapositivas, orange. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Ok. Fíjense, dice, error name turtle is not no está definido. Dice, porque no estás reconociendo aquí mi clase. Quizás en algunas veces van a necesitar realmente importar turtle para que los reconozca. Vamos a ver de nuevo y seguir. Vamos a ir viendo cuál es uno de los errores. Ok, pero ya va funcionando. Estás reconociendo turtle como una clase. ¿Sí? Ya las reconoce. Me dice la clase sprite. Dice el error turtle no está definido. Dice, ¿te refiere a turtle con minúsculas? No. Turtle es con mayúscula, por si acaso. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo el error. Continuemos, pero. Entonces, una vez que ya creamos el constructor, dice, sabemos cómo controlar el objeto tortuga desde el teclado. Esto generalmente son cuando ya nosotros ya llevamos tortulantes, pero en este caso para ustedes, como no lo saben todavía, vamos a ver cómo lo podemos programar. Dice, el objeto sprite
puede ser controlado de la misma manera porque hereda todas las propiedades y métodos de Torto. Entonces, el código principal del programa dice, vamos a sacar una variable scr de screen y le voy a decir que player.getScreen, ¿sí? Que obtenga la pantalla y empiece a escuchar. Y vamos a crear, dice, crea un objeto screen donde está el objeto del jugador. Y vamos a crear estos onKey, ¿sí? Que le vamos a dar que sea para moveUp, que tiene ya un método para moverse arriba, moverse a la derecha, a la izquierda, a la derecha y abajo, ¿sí? Manejaremos las pulsaciones de las teclas con los métodos correspondientes de la clase Sprite. Se añaden a la descripción de la clase, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que crear esto para poder generar movimiento. Dice, por favor, tengan en cuenta, para hacer que el objeto SCR o el screen responda a las pulsaciones de teclas, hagan clic en la pantalla. Después de eso, las pulsaciones de las teclas empezarán a funcionar. ¿Por qué he puesto más o menos esa alerta? Porque a veces, digamos, se ejecuta, ¿sí? La pantalla del Turtle, pero no se selecciona la pantallita, ¿sí? Y no responde las teclas. ¿No ves que a veces hacen clic recién en la pantallita, en ese recuadro, en esa ventana? Recién no van a poder operar, ¿sí? Esto puede pasar en algunas, depende del equipo que estén manejando, o a veces si están manejando con pantallas divididas, pueden tener ese problema, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? La clase Sprite vamos a definir el MoveUp, que nos va a permitir eh, movernos, ¿sí? Dice, el objeto debe moverse un paso, especificando la creación en la dirección deseada, ¿sí? Ok, lo vamos a dejar acá, la primera parte, vamos a volver en 10 minutos para hacer esta parte de empecemos a definir los métodos que vamos a utilizar dentro de la clase Sprite, ¿sí? Volvemos entonces en 10 minutos.